Tomen asiento, por favor, estudiantes, para iniciar unas nuevas clases que tienen que ver con ciencias sociales, literatura y algo de salud, para entender cómo en países, hay países que es más importante un carro, dos carros, que un ser humano. Y entre eso están los países más desarrollados como Norteamérica, Estados Unidos de América. Y yo se los voy a demostrar, porque en mi clase es necesario demostrar de una u otra forma la cuestión, aunque en el mundo, desde hace más de 2 millones de años, los seres humanos morían más porque no había tanto desarrollo en cuestiones para sanar enfermedades, y así como nacían, morían, pero la población se multiplicó. Y los países y la revolución industrial logró que hoy en día hayan remedios, hayan cosas, y se ha alargado un poquito la vida. Desde el año 1980, la población mundial era apenas la mitad de lo que es hoy. Y siguen falleciendo personas, pero la vida está un poquito más larga. Porque antes, como se nacía, se moría. Hoy en día se alargan, las personas se enferman, y al enfermarse las personas se llega a tener un tratamiento. Pero a mí lo que me acontece hoy es un líder llamado Juan Manuel Torres, que vive en el barrio del Valle, y que me llama a mí la atención mucho de cómo en nuestro país se prefiere al extranjero. Se le brindan todas las posibilidades de que progrese, y luego llegan a dominar al trabajador colombiano, llegan a arrodillarlo y llegan a decirle qué es lo que debe comer, cuándo comer, cómo, y lo mismo en su salud. Y por eso quiero hablar de ciencias sociales, porque nosotros teníamos pendiente algunos temas que tienen que ver con la literatura y el secuestro. Y ya cuando hablamos de secuestro estamos hablando de un delito de tipo de derecho penal, y tendríamos que decir qué es el secuestro y cómo se ha utilizado políticamente. Y en literatura quedamos pendientes que teníamos que ver de un momento a otro a Emilio Solá en La Nana, y a un hombre que murió harapiento, sucio, y que no le determinaba esto porque era demasiado pobre, pero es uno de los grandes poetas que ha tenido España, y se llamó Antonio Machado. Por lo tanto, vamos a empezar por qué en Estados Unidos es más importante un carro que una persona. Y la única demostración que tengo para esto es que por cada 500 habitantes en Estados Unidos hay un médico. Y la salud está dependiendo del capricho de los grandes capitalistas. Ejemplo, Donald Trump. Yo tengo una corbata por ahí de Donald Trump. Yo no sé quién me la mandó de Estados Unidos, pero es roja, es bonita, yo me la pongo. De Donald Trump. Y de acuerdo a estos ricachones es que se puede determinar quién recibe salud y quién no en Estados Unidos. Un médico para 500 personas. Pero, profesor, ¿por qué usted dice eso, profesor? Primero, identifíquese. No soy policía. Pero ¿quién es usted que entra a mi clase? A mí me dicen el capo que llega a Urimita con la Toyota. Pero en las épocas en que comencé con una Ranger, una camioneta Ranger, apenas llego a Urimita, eso lo levanto a plomo. Pero hoy en día las mafias están detrás de los laboratorios, y se está viendo ahora en la salud colombiana cómo ahora con el actual gobierno empiezan a mover las maquinarias y a cortar todo, y a ver cómo se le hace al pueblo imposible que llegue a la salud y llegue a los alimentos. Ahí tenemos el caso de los que monopolizan los alimentos, la carestía. Para poder hablar de economía, que significa escasez y significa casa. Ahí viene la palabra okenuné, economía. Después hablaremos del origen de las ideas económicas, para hablar del origen de las ideas políticas también. Pero me quiero aclarar esto en el sentido de que en América del Norte
que incluye los países de Canadá, Estados Unidos y México, como también la isla más grande del mundo llamada Groenlandia. Yo creo que haya un multimillonario artista, esos que nacen de la pobreza y después se vuelven también, y entonces esa gente no nació para la sociabilización y del capital menos. Por eso es que las luchas radicales y las reformas son solo pañitos de lágrimas tibias. Durante el último periodo, creo que se llamó Michael Jackson, durante el último periodo glaciar, una gran capa de hielo se desplazó por el continente, depurando el paisaje. Tiene que ver con el medio ambiente. Ellos destruyen el medio ambiente de los demás países y hasta el de ellos mismos, en pos de los grandes emporios económicos que mantienen la superestructura política de los países atrasados, que antes eran solo la mitad, y hay una cantidad de el doble, porque muchos países se han dividido en dos debido a estos emporios económicos. Y podemos mencionar Corea del Norte, Corea del Sur y muchas cosas así, Israel del Norte, Israel del Sur, no hay que, ya Colombia se ha salvado y Venezuela por ahora, pero no tiene nada de raro. Que de un lado están los que defienden esas cuestiones de un médico para 500 personas y dicen que Cuba es atrasada porque tiene 50 médicos para una persona. ¿Cómo la ve? Y hablan de derechos humanos. Tenemos entonces que el capo dice: yo llego a Uribita, cojo mi Ranger y levanto a plomo al que sea. El capo es un personaje real que vive por allá cerca al cementerio Calancala. Y yo lo conocí, buen amigo mío, buena persona, y todo el mundo se ríe cuando dice esas cosas, pero aquí existe la mafia y los capos de los alimentos y de los medicamentos. Ahora ya se está viendo que, como en los pasados gobiernos de Uribe, del otro y del otro y del otro, ya por cuestiones de las competencias económicas de capitales entre ellos, había escasez e imposibilidad de trabajo, imposibilidad de tener acceso a toda la población, donde se acuestan niños con hambre. En otros países que ellos dicen subdesarrollados, no se acuesta ningún niño con hambre, y que han logrado revoluciones. Fue lo primero que atacó al que dicen demonio llamado Fidel Castro. Y los enemigos, por ejemplo, los Capriles y toda esa gente que allá eran otros, los dueños de Capocabana y toda esa vaina, fueron los que huyeron buscando como le gusta vivir y las mentiras. Y entonces esas mafias ahora mismo de laboratorio están escaseando los alimentos, están escaseando los pañales, para hacerle la vida imposible al actual Estado, que diga: no, es por el gobierno pero ya en los anteriores también, ustedes la cantidad de peleas que se formaban para que dieran un medicamento o algo en estas GPS, que recibían dineros en cantidades por toneladas de millones, y siempre acetaminofén, el otro y el otro, nunca había un medicamento bueno. Y para darlo, bueno, hay que irse a las 5 o 3 de la mañana y pasar todo el día y la noche anterior para... Todas esas cosas se ven en esta Colombia. Por eso es que menciono a Juan Manuel Torres, que quiere lanzarse a la política aquí en Colombia, y en una manifestación por el alza, que ya si uno paga la luz y paga el agua, no puede comer ni almorzar, porque en la casa trabajan 2 o 3 y el salario no alcanza mínimo para pagar tantos servicios caros de las mafias españolas con la AAA y la otra. Y entonces llegó un momento en que aquí hubo una quema, para hablarle del secuestro y para hablarle de esto que tiene relación con las ciencias sociales y el médico para 500 personas en Estados Unidos. Esto es ciencias sociales, medio ambiente, química ambiental, que son materias que se dan hoy en día. Yo quizás no la di, pero les puedo hablar de eso y perfectamente. Resulta que Juan Manuel Torres presidía a un hombre que huyó, que era de la Junta Comunal, levantó, llamado Pardo, levantó a todo el barrio y tal, y cuando llegó la policía pues ya a correr, y Juan Manuel Torres venía del Bajo Valle sin camisa y se apersonó. De ese momento los políticos le encaminaron entre eso, un hombre que llegó descalzo aquí, después era el que vendía el agua, sin ser el río Magdalena de él, y se volvió multimillonario. Le dieron todas las prebendas
porque venía de allá de las partes de Sion, de allá de donde vienen un poco de gente allá zarrapastrosa, y aquí empiezan a mandar al colombiano y a ponerle salario y a esclavizarlos con sus trabajos, y total le brindan pleitesía y se convierten en alcaldes y se convierten en presidentes, etcétera, porque al extranjero hay que darle cabida, pero al propio nacional hay que estrellarlo. Eso es lo que yo entiendo ahí. Por eso es que en Estados Unidos de América hay un médico para 500 personas, imagínate tú, es el país más enfermo y podrido que hay. Y esa ideología y ese pensamiento sexual y enfermizo, tanto psíquica como psíquicamente, no puede ir a Tierra Santa, donde a las mujeres solamente se le ven los ojos. Ir a llevar una cultura donde el hijo puede fácilmente masturbarse sobre el rostro de su madre. Lo presentan en películas, lo presentan en cuestiones, lo presentan en que esa es la sociedad actual, el insecto, y una mujer para 4 y 5 para una niña, y así por el estilo. Pero eso no cabe en Tierra Santa. Es preferible que se acabe el mundo y se lancen muchas bombas nucleares para terminar al demonio sobre la tierra, pienso yo, pues. Y piensan muchos allá en Tierra Santa. Por eso es que Israel jamás pudo asesinar a su Dios. Para cuando veamos la próxima clase de religión. Vamos a seguir con este Estados Unidos de América. Resulta que allá un carro vale más, y 2 carros y 3 carros con un ser humano, un médico para 500 personas. En Cuba hay 10 médicos para una sola persona, para media, porque es demasiado. Y sin embargo, aquí es el país que es atrasado. Yo no entiendo cuál es el desarrollo. Que es atrasado porque tiene carros viejos, todavía Stucker del año 1900 y pico. Oiga, pero aquí en Colombia ya se está viendo están escaseando la mafia de los medicamentos. Los alimentos ya no se puede llegar con la misma facilidad. Todo son engranajes políticos para hacer ver de que este gobierno también es malo y los anteriores han sido mejores. Por lo tanto, Juan Manuel Torres se apersona de esa cuestión de la luz muy cara y la luz muy barata, y se quita la camisa, y los policías y las cosas, y y lo llevan preso. Ese hombre ha intentado llegar al consejo, no ha podido, pero un hombre del pueblo. Y lo llamó a los 2 días Name Terán. Y el güey estuvo a punto de entrar a esa mafia política de Colombia. El hombre que se enriqueció vendiendo los tanques de agua que son del río Magdalena para la gente, porque cortaban los grifos, cogían la EP, la empresa pública municipales que tiraban pico y tiraban pala, y todos eran nuestros trabajadores. Hoy en día hay muchos pensionados. Y hay mucha gente de mi barrio pensionada. Trabajaron cuando los tubos eran de hierro. Algunos tenían atarrayas y todas esas cuestiones para hacer rosca. Total que Juan Manuel Torres es llamado por Name Terán, y cuando él va y le empiezan a ofrecer sus cuestiones, él ve que siéntate para que almuerces con nosotros. Imagínate, un tipo del Bajo Valle que estuvo sin camisa, pero como atraía gente, Name Terán lo llamó, y cuando él fue y vio la comida como para un cerdo, manjares, 4 y 5 platos de la misma carne, y él le dio hasta pena y se tuvo que venir. Sintió que estaba traicionando a la casta que pertenece. No ha podido llegar ni siquiera a Edil porque no se ha lanzado, pero Juan Manuel Torres del barrio del Valle, hoy en día, gran amigo mío, vio eso, y yo me di cuenta cómo aquí se apoya a un tipo que viene de fuera, zarrapastroso, de allá de Tierra Santa. Aquí empiezan, se le dan todas las prebendas políticas y económicas, préstamos, etcétera, etcétera, y se convierten después en esclavizantes de nuestras mujeres, nuestros hijos y nuestros padres. Y a eso le llaman desarrollo. Y esa casta política domina y domina, y así se siguen heredando en el poder hasta el punto de hoy que ya han empezado a ponerle dificultad a los medicamentos, a los pañales, a todo lo que pertenece a las personas que ya están pensionadas y que por algún motivo están subsidiadas por ese sistema bendito que hizo Ernesto Samper, que no lo dejaron, que por mafioso gobernar.
Y así por el estilo tenemos en Norteamérica que más importante es un carro vendido por Gerald Ford o cualquiera de esos multimillonarios que un ser humano. Y allá están los derechos humanos. Un médico para 500 personas. Este es un país que va desde Alaska hasta Nuevo México. Y al este se encuentran los montes Apalaches flanqueados por tierras bajas costeras al este. Y una gran cuenca de antiguas rocas erosionadas, cubierta de fina tierra. Los desiertos se extinguieron debido a que se extendieron más y más de la región del sudoeste de los Estados Unidos hasta el norte de México, y que muchas de esas tierras pertenecían a México. Entonces hay saqueo y robo, y sin embargo este policía del mundo habla de que es el plus ultra del capitalismo mundial y de industria. Entonces, ¿es bueno el capitalismo? Es la pregunta. Los estudiantes me buscan esa respuesta y me la dan a conciencia ustedes. Aunque es flexible, porque si yo cojo un poco de checa y me estoy muriendo de hambre, hago una sillita de checa, la puedo vender. A algunos les gusta la curiosidad, pero no podemos estar sostenidos al milagrito de comer, sino que debe haber una seguridad de comer todos los días, tener salud, tener trabajo, y no se le dé tanta prebenda a los zarrapastrosos que vienen de Asia Menor, donde se supone que asesinaron a su propio Dios, y que otros dicen que no, que es imposible que Dios sea asesinado, y ahí es donde entra Friedrich Nietzsche, el filósofo, que lo atacan por demonio porque dijo que Dios ha muerto. Entonces, un Dios invisible y que nadie da testimonio de verdad. Tenemos por lo tanto que existen unas cadenas montañosas, y las principales cadenas montañosas de América del Norte son las rocas cubiertas de nieve y los Apalaches cubiertos de árboles. Varían mucho en apariencia, y hoy en día esa población tiene más de 252 millones de habitantes. Ojo, un médico para 500 personas. En Cuba, 20 médicos, y quedan en los parques regados para una sola persona. Se pelean el enfermo, y los viejos no se quieren morir, bailan todavía con Bienvenido Branda, y cantan linda, y bailan salsa y el son guajiro, porque muchos guajiros, bueno, los que poblaron en la antigüedad a Cuba, por eso allá está la palabra guajira. Por lo tanto, hay muchos datos que pueden encontrarse en este país, como su superficie, por ejemplo, para poderles hablar después del secuestro y por qué se secuestra, y hablarles de Emilio Solá y de este pordiosero, el más grande poeta que ha parido España, o uno de los más grandes poetas, llamado Antonio Machado. Tiene Estados Unidos una superficie de 23.000 o prácticamente 23.482.844 kilómetros cuadrados. También tiene alrededor de 9.726 millas cuadradas, o 9.066.726 millas cuadradas. Y el punto más alto se conoce como el de McKinley, Denali, en Alaska, Estados Unidos. Esta Alaska perteneció a Rusia en una época. Fue vendida. A esa no se la pudieron saquear ni robar, fue vendida. Aquí sí se quieren saquear todo. Tiene un sistema fluvial largo. Tiene ríos como el Mississippi y el Missouri en Estados Unidos. Algunos tienen 3.710 millas, algunos otros tienen 5.971. Tiene lagos grandes, superiores, como el de Canadá, el de Estados Unidos, de 82.414 kilómetros cuadrados y 31.820 millas cuadradas, según el mapa. Y tiene islas grandes como la de Groenlandia, con más de 2.175.219 o 219 kilómetros cuadrados.
Bueno, pero profesor Robin, ¿qué quiere, capo? ¿Cómo me dice usted entonces que, cómo es esa cosa de que Israel no pudo asesinar a su propio Dios? Eso es imposible. Primero porque es un Dios invisible. Ya para la religión la hablamos después, pero vamos a responderte. A un Dios invisible nadie lo puede matar porque es un espíritu. Y segundo, porque la única vez que ese Dios fue vencido varias veces. Y entonces se ateñía que había entregado a su pueblo en manos de otro para que se corrigieran. Y tienen 2 millones de judíos que dominan el capitalismo de Estados Unidos. Y otros allegados que nacieron de la basura y llegaron a grande como los Trump, los otros, y artistas y cosas que son los que defienden y tienen la esperanza de que en el patio salga un pocito de petróleo para volverse millonario. Eso le llaman, eso tiene un nombre en un libro que yo me leí que se llama Los encantos de la burguesía aristocrática o la gran oligarquía internacional, y que tratan de matar de hambre con bloqueo y cosas a los demás países. Pero como estamos en literatura y en el secuestro, que viene siendo ya en derecho un delito, nace la pregunta: ¿y qué es el secuestro? Resulta que el secuestro es cada vez que un individuo pierde la libertad en su contra. Un padre puede secuestrar a un hijo cuando arranca a los hijos de la madre y se los lleva y no se los deja ver. Se puede determinar como secuestro. Se llama también secuestro el cautiverio que se le da, las humillaciones y todo lo que tiene que ver de violación a un individuo por ser burgués o no ser burgués en una lucha política, como lo hizo la FARC con muchos. Por ejemplo, cuando mencionamos a Luis Eladio Pérez, 7 años secuestrado por la FARC, según hay testimonios dados por hombres como Arismendi, y que este hombre sufrió y estuvo en cautiverio, compartió su penosa vida cotidiana en cautiverio con muchas personas, y cuentan que las condiciones en las que él y sus compañeros de secuestro vivieron la más pura de las barbaries. Esto es secuestro y es un delito. Dicen que para esa época Eladio Pérez hizo reflexionar a las personas acerca de esta desgarradora realidad que ha sufrido nuestro querido Colombia desde hace más de 4 décadas y que continúa y que no pareciera tener salida con luz al final del túnel, por lo menos en el corto plazo. Este final del túnel no lo podemos confundir con el libro del Padre Linero, que dice al final del túnel. Toda esta gente vivió cautiverio debido a la denigración democrática, a las mafias democráticas, que tienen de opositores a otros que luchan contra ellos, y que también a todos ellos se les han violado derechos humanos, y entonces nace una guerra de bárbaros, donde el pobre pueblo, el hombre que trabaja, se ve manipulado por los que manipulan el alimento, el trabajo, y manipulan los medicamentos y lo que necesita el hombre que ya trabajó y se desgastó en las máquinas y que hoy en día está jubilado y que le maman gallo para darle sus medicamentos y sus cosas, mientras las EPS y todas esas cuestiones recibían, no sé si todavía existen, reciben toneladas y toneladas de miles de millones de dólares, que casi muchas terminan dándose por quebrada y no se sabe qué se ha hecho ese dinero. Por lo tanto, ese Juan Manuel Torres, cuando ve a ese cerdo de Name Terán comiendo, y recuerda a sus pobres niños en el Bajo Valle, y a su hija que gracias a la bienestarina y a las cuestiones que mandan a su pequeño hogar familiar de unos
muchachos pobres del barrio que van allá a almorzar y a comer, él recordó y vio que había algo raro y que realmente la clase dominante colombiana era despreciable. Era despreciable, avara, egoísta y mísera. Y que por lo tanto no sé cómo se persignan y cómo ocupan los primeros lugares en las iglesias. Por eso hablaremos de ese Dios muerto, del que habló Friedrich Nietzsche en próximas clases. Ahora quiero decirle que este poeta español y Emilio Zola, que escribe La Nana, pertenecen a géneros literarios mayores conocidos como la novela y la poesía, porque el periodismo, que es el que está siempre arrodillado a toda esta gente a través de sus emisoras y diarios y cuestiones, nunca dicen la verdad y tienen los ojos tapados con torrejas. Deben de ponérsela de limón para que les arda, con torrejas de boya y yuca. Este hombre mísero llamado Antonio Machado, que se considera el mejor poeta español de nuestro tiempo, apenas tendría sentido decirlo cualquiera que haya analizado sus obras en el pasado y actualmente, que la literatura no tiene escalafones, aunque ciertamente tiene jerarquías, y Antonio Machado es otra cosa, es un poeta irrenunciable. Todavía podríamos decir algo más de él, de este poeta español más importante. Como se dirá, no equivale a decir que es el mejor, a ponerlo en el primer lugar. No importa qué quiere decir, qué importa. Y Antonio Machado es hoy, a los 30 años de su muerte, ya hace más de 50 años quizás, pero cuando se escribió este libro, unos 30 años, el poeta que más importa a los españoles se llama Antonio Machado. Era un hombre sencillo, modesto, desaliñado, desmaniado, que nunca tuvo dinero y nunca tuvo puestos brillantes con el Estado y el gobierno, ni demasiada fama. Pudo parecer eso que se llama en español un pobre hombre. No habría inconveniente en aceptarlo completamente o completándolo como un pobre hombre genial, es decir, alguien que nos dio una nueva manera de mirar la realidad, de suerte que nos dejó ya para siempre enriquecidos y que aumentó para nosotros el mundo. Y esto es lo que quiere decir la palabra autor. Fue todo, todavía algo más, consiguió convertirse en una parcela de la significación del nombre España. Cuando pronunciamos el nombre de Machado quiere decir muchas cosas, necesaria, inevitablemente significativa. Entre ellas, Antonio Machado es la más a que puede aspirar un creador, un escritor, si lo es verdaderamente desde su raíz. Nació en 1875. Era de los más jóvenes escritores de la generación del 98. Ustedes escucharon la generación del 98. Un día te lo vi en una clase de esa. Era de los más jóvenes y destacado de todos ellos. No fueron sus dotes a veces muy altas, sino su autenticidad, la necesidad íntima e irremediable con que escribieron, porque para ello habían nacido, porque no eran de verdad más que escribiendo, porque necesitaban para vivir, para ser españoles, poner en claro qué quería decir y tantas veces triste nombre España. Por eso, estos grandes poetas pertenecen al género mayor de la literatura. El periodismo es género menor, el ensayo, la mala crítica, y la poesía y el poema son mayores, géneros mayores. Continuaremos en la próxima para decirle algo más de Machado y La Nana, y que el país más enfermo del planeta Tierra se llama Estados Unidos, con todo su orgullo, todas las pestes y enfermedades están allá. Un médico para 50 personas, más importante 5 o 6 carros de una sola persona que su médico. Nos vemos en la próxima con el profesor Robinson Ferreira. Israel no mató, ni nunca podría haber matado a su Dios.